Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Yo soy Nery Esteves y para mí es un honor, un privilegio, una gran alegría que nos reciban en sus hogares. De vez en cuando la vida toma conmigo un café y esta tarde es uno de esos días. Desde hace tiempo yo había estado rogándole a un invitado que aceptara venir al programa y por una razón u otra nunca había sido posible. En el día de hoy, la vida se encargó de que ese cafecito tuviera un sabor especial. Y para hablar sobre lo que la cultura popular, sobre ese saber del pueblo, es que tiene tanto de verdad, pero que tiene tanto de folclore. Vamos a hablar hoy sobre un tema que es muy, muy importante porque puede ayudar a elevar la calidad de la vida de la gente aquí y ahora. Hoy vamos a hablar sobre las infecciones y sobre los antibióticos. ¿Y quién mejor que un infectólogo? ¿Quién mejor que el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves? Bienvenido. Buenas tardes, doctor Esteves. Primero que nada, al igual que todos los viernes cuando hago el programa, que tengo una pequeña parte inicial, agradecerles realmente por cubrirme en el programa en estos días y agradecer sobre todo el nivel que ha mantenido con cada uno de los invitados e invitadas que ha traído al segmento. Decir a las personas que nos están escuchando que en alrededor de 2 a 3 semanas nos reintegramos con los temas y nos alternaremos con la doctora Esteves para tratar temas vinculados de salud. Ella continuará hablando sobre temas de psicología, temas conductuales y temas que esté muy en el tapete. Agradecerle públicamente, gracias. Oh, mi hijo, gracias. Hoy, en un lugar público que yo fui a hacer una diligencia, una persona conocida me dijo, doctora, ¿y de qué va a ser el programa hoy? Y yo le dije, vamos a hablar sobre las infecciones y sobre los antibióticos. Y me dijo, sobre la penicilina. Y yo le dije, sí, sobre la penicilina y los antibióticos. Y ella me reiteró, sí, yo entiendo sobre la penicilina. Héctor Armando, ¿los antibióticos solamente son las penicilinas y sus derivados o hay otro tipo de antibióticos? Mira, lo primero que hay que decir es que existen una gran cantidad de antibióticos diferentes. Las penicilinas forman parte simplemente de ese gran arsenal de antibióticos que disponemos a la fecha. Si solamente tuviéramos las penicilinas como antibióticos para utilizar en la población, un grupo importante de las personas no pudieran utilizar ningún medicamento. Hay varias personas que son alérgicos a las penicilinas y sus derivados, pero tenemos la facilidad de utilizar otros medicamentos que no pertenecen a este grupo de fármacos. Hay que decir que los antibióticos son sustancias que el hombre produce o que se encuentran en la naturaleza, que son capaces de matar un microorganismo o simplemente evitar que el mismo se multiplique. Son fármacos que ayudan al organismo de una persona a luchar contra una infección. Algo que debemos recordar es que los antibióticos solamente ayudan al sistema inmunológico. Cuando una persona tiene un sistema inmunológico que está muy deprimido, aún el uso de antibióticos en grandes cantidades y por mucho tiempo no consigue eliminar el cuadro infeccioso. Si los antibióticos eliminaran el 100% de las infecciones, entonces una persona con infección simplemente no muriera. Por eso decimos que los antibióticos ponen el cuadro infeccioso a favor de la persona que lo padece para que éste se pueda recuperar más rápido. Y entonces, ¿cuáles serían los complementos a esos antibióticos, Héctor Armando? Miren, hay que decir, y esto es un ejemplo que utilizo habitualmente, es que no existe la palabra enfermedad, sino que existe el término enfermos. Cuando hablamos de esto, lo que le explicamos a todas las personas cuando van al consultorio es que 2 personas pueden tener la misma enfermedad, el mismo cuadro infeccioso, ponerle el mismo tratamiento por la misma duración, uno curar y el otro no se cura. Por tal razón, la medicina no es 100% predecible. ¿Cuál es el ejemplo clásico que le doy a mis pacientes allá en el consultorio? La varicela. Cuando una persona le da varicela, ustedes ven que le salen 2 o 3 bolitas en el cuerpo. Y hay personas que cuando le da varicela le sale hasta en la cabeza y en la boca. Por esa razón hay que entender que hay muchas cosas que tienen que ver o que son importantes a la hora de una persona responder al uso de los antibióticos. ¿Cómo cuáles? Estamos hablando de la nutrición de una persona,
estamos hablando de la genética de una persona, estamos hablando qué tanto su intestino puede absorber un medicamento, qué cantidad de proteínas tiene en el cuerpo para permitir que ese antibiótico llegue de una manera correcta al lugar donde está el cuadro infeccioso. En vista de eso, entonces, es un error que se comete muy a menudo cuando una persona presenta los mismos síntomas y lo habla con alguien. Ah, mira, yo tuve eso mismo y tomé tal cosa, me sobraron 4, toma. Mire, creo que ese es uno de los errores más frecuentes y creo que aquellas personas que nos están viendo, no quiero que por favor se ofendan, pero siempre hablamos de esa madre que tiene 3 hijos, el último hijo generalmente es el que menos va al médico, porque siempre esa madre se graduó ya de médico y dice, no, yo sé, eso le daba mucho a la primera. Y ese tipo de medicamento simplemente se convierte ya en una tradición, en dárselo al hijo más pequeño, al hijo del medio, y simplemente se convierte hasta esa persona en un médico referidor, donde le envían las otras personas del barrio a un niño o a un familiar para que ella le indique algún medicamento porque ella ya tiene cierto conocimiento sobre algunos medicamentos. Aquí en el país hay que decir que hay varios farmacéuticos, hay personas que despachan en farmacia que tienen realmente, que son bastante osados y cuando alguien va con algún proceso simplemente les recetan medicamentos independientemente de que no son médicos y sin haber hecho una evaluación completa de la persona. Hay que decir que hay algunos cuadros en los cuales eso simplemente se resuelve con medicamentos bastante sencillos, pero hay situaciones que pueden progresar, las cuales quizá pudieran empeorar con una receta que no vaya acorde con el cuadro de la persona. Eso es sumamente importante que hay que tener en cuenta porque ese es uno de los errores más comunes que todos alguna vez en la vida hemos cometido. Claro. Y el tema del programa precisamente hoy es mitos y verdades sobre los antibióticos. Y vamos a comenzar con uno que para mí es sumamente común y que paradójicamente, hoy yo te preguntaba porque más de 7 u 8 personas por diferentes vías me dijeron no deje de hacerle esta pregunta y estaba dentro de las preguntas que habíamos preparado para el programa. ¿Es verdad que los antibióticos se comen los glóbulos rojos y producen anemia? Mire, yo creo que esa es una de las preguntas habituales y cada vez que una persona está utilizando antibióticos por mucho tiempo, lo primero que me dicen es, doctor, me hice un hemograma y tengo anemia, pero eso seguro es porque yo estaba utilizando antibióticos. Hay que decir que es cierto, hay algunos antibióticos que se pueden asociar a anemia, se pueden asociar a disminución de los glóbulos blancos, se pueden asociar a disminución del conteo de las plaquetas. Sin embargo, los antibióticos no es la principal razón para que una persona le disminuyan los valores en el hemograma. La razón principal es el mismo proceso infeccioso. Me explico. Cuando una persona tiene un cuadro infeccioso, el organismo secuestra el hierro que esté circulando en la sangre de esa persona. ¿Por qué razón? Porque hay algunas bacterias, las cuales pueden ser mortales, que utilizan ese hierro para incorporarlo dentro de su nutrición. Entonces, ¿qué ocurre? El organismo, cuando usted tiene un cuadro inflamatorio, y en este caso si es por bacterias todavía más, secuestra ese hierro para que esas bacterias no lo puedan utilizar. Entonces, al desaparecer el hierro de lo que es la parte de la circulación, esa persona con el paso del tiempo va a desarrollar lo que es un proceso de anemia, o sea, los glóbulos rojos y la hemoglobina pueden simplemente disminuir fruto de que ese hierro no va a estar disponible a nivel sistémico y la persona va a presentar anemia. Por eso los cuadros que presentan anemia generalmente son aquellas personas que tienen cuadros infecciosos de una larga duración. Un ejemplo clásico, las personas que tienen infecciones a nivel de los huesos o que tienen infecciones a nivel cardíaco. Todas esas personas con cuadros inflamatorios infecciosos de larga duración van a tener una mayor probabilidad de desarrollar anemia que aquellos que tuvieron simplemente una gripe, una infección de garganta, una infección en la piel o algún proceso que desapareció de una manera rápida. Entonces, ¿cuál sería el complemento para ese tratamiento de antibióticos prolongados? ¿Cuál debe de ser la actitud del paciente y qué tipo de ayuda profesional coadyuvante con esta situación debe buscar? Miren, lo primero que hay que decir es que, bueno, si hablamos de que la cantidad de hierro disminuye en la sangre, usted se vería tentado entonces de estar tomando hierro por vía oral. Y el asunto es que no es lógico, porque si su organismo está tratando de esconder ese hierro,
dentro del organismo. No es que usted lo pierde, es que el organismo simplemente lo secuestra un momentito hasta que el cuadro inflamatorio desaparece y posteriormente lo libera a la circulación. Si usted comienza a tomar hierro, usted va a hacer una mayor cantidad de hierro disponible en la sangre. Y si esa bacteria que usted tiene es una bacteria que necesita y utiliza ese hierro para multiplicarse y para crecer, entonces usted estaría favoreciendo que esa bacteria, entre comillas, se convierta en un agente mucho más agresivo. Por tal razón, la respuesta es, vamos a eliminar el cuadro infeccioso y al desaparecer esa infección, simplemente la anemia va a desaparecer porque usted pudo controlar la inflamación. Esa es la forma como se debe abordar de una manera correcta. Por eso siempre es importante buscar la asistencia de algún médico con cierto grado de experiencia en un área, para evitar, como decimos aquí, el locoviejismo con algunos tratamientos. Exactamente. Y otra de las situaciones que se presentan muy a menudo dentro de los mitos y las verdades del uso de los antibióticos, una situación muy común. Yo tengo una infección de garganta y voy al médico, pero hoy es el cumpleaños de mi mamá y como es el cumpleaños de mi mamá es posible que yo me tome una copa de vino. Entonces hay la creencia de que no compagina el alcohol con el antibiótico y que en la medida en que tú te tomas una copa de vino o una copa de whisky, el antibiótico no funciona. ¿Verdad? Mentira. Mira, creo que ese es uno de los mitos, junto con el de los glóbulos rojos más frecuentes. Doctor, hoy es viernes, usted me está viendo, pero yo me voy a comenzar a tomar esos antibióticos el lunes. El lunes. Porque este fin de semana ya yo tenía un resort pago, yo me voy con la familia y yo allá me voy a dar mi trago. Esa es una de las cosas que más frecuentemente vemos. Hay que decir lo siguiente, hay algunos antibióticos que utilizan el hígado para metabolizarse. ¿Qué sustancia conocemos que le da una patada al hígado? El alcohol. O que lo puede lesionar, el alcohol. Entonces, en ese sentido, hay algunos antibióticos que no lo podemos utilizar porque puede producir daño a nivel del hígado y esa persona presentar una inflamación hepática un poco más agresiva dependiendo del antibiótico que utilice. También hay algunas sustancias las cuales, cuando usted la utiliza con alcohol, pueden evitar que el alcohol se metabolice. Y uno de esos medicamentos sumamente famosos es el metronidazol. Si a usted le indicaron metronidazol porque usted tenía una ameba, mi recomendación es no utilice alcohol. ¿Por qué razón? Porque ese metronidazol evita que el alcohol se degrade. Entonces usted está tomando metronidazol, se da unos cuantos tragos y lo que ocurre es que ese alcohol se va a acumular en una de las formas que produce más daño. Y si usted está tomando metronidazol y toma alcohol, es probable que usted tenga una disminución de la presión arterial, le den náuseas, vómitos y usted podría hasta morir. Es tanto así que el uso del metronidazol con el alcohol tiene un nombre, se llama efecto disulfirán o antabús. O sea que es una de las combinaciones con medicamentos que no se puede utilizar. Hay otra situación, el alcohol puede incrementar lo que es la producción de orina y todo el que ha tomado cerveza sabe que después que está bebiendo cerveza, a las 2 o 3 horas le cae una meadera, que eso es increíble. Entonces hay algunos medicamentos que pudieran simplemente disminuir lo que es la cantidad de tiempo que duran en el cuerpo porque la persona comienza a orinar de más el fármaco. Si usted me preguntara, doctor, ¿es correcto que cuando se toman antibióticos no se tome alcohol? La respuesta es sí. Es prudente que si se está tomando antibióticos no se ingiera con alcohol. No siempre porque el antibiótico no va a funcionar, sino porque los efectos adversos del antibiótico o los efectos adversos del alcohol simplemente pudieran potencializarse o potenciarse y el paciente simplemente tener mayor cantidad de problemas en su organismo. O sea que definitivamente en muchos de esos mitos y ese saber popular del pueblo tiene mucho de verdad. O sea, no es una cuestión de solamente de folclore y que uno a veces se sonríe. Otra cosa, Héctor Armando, cuando le dan una receta a uno, dice, tomar 3 pastillas después de cada comida. Eso lleva a la gente a pensar que es que tomar los medicamentos con el estómago vacío puede hacer daño.
¿Qué de cierto hay en el mito de no tomar los antibióticos con el estómago vacío? Yo soy una que, por ejemplo, Pepa, y tú lo sabes, que le damos medicamentos. Lo primero que le digo a doña Zenaida es, vamos a dárselo después de la comida. Ok, bueno. Lo primero que hay que decir es que hay algunos antibióticos que producen gastritis por el simple hecho de utilizarlo. Si usted está tomando antibióticos, esos antibióticos pueden irritar las paredes del estómago o pueden irritar las paredes del esófago. Es cierto. Y cuando usted lo utiliza con alimentos o sobre las comidas, disminuyen esos efectos. El problema es que hay algunos antibióticos, los cuales cuando usted lo utiliza con comida, y voy a mencionar uno bastante famoso que es la ampicilina. Si usted utiliza ampicilina combinado con alimentos, la absorción de este antibiótico va a disminuir. Razón por la cual la ampicilina debe ser uno de esos antibióticos el cual se debe tomar con el estómago vacío. Sin embargo, no importa cuántas veces usted le diga eso a un paciente, el paciente siempre se lo va a tomar con un vaso de leche. Y hay que decir, que hay otros antibióticos como es la ciprofloxacina o la levofloxacina, que son antibióticos muy de moda, los cuales cuando usted lo utiliza con leche, la absorción del medicamento puede disminuir hasta 2/3 partes. ¿Qué significa eso? Que si usted se tomó una levofloxacina de 750 miligramos y usted se lo tomó con un vaso de leche, posiblemente a su organismo solamente le va a llegar 1/3 parte, o sea 250 miligramos, lo que quiere dejar dicho que usted posiblemente no va a conseguir la concentración adecuada para tratar la infección que usted tiene. Por eso, ¿cuál debería ser la pregunta correcta? Cuando usted sale del consultorio, doctor, estos antibióticos que me voy a tomar, ¿me los puedo tomar con alimentos? ¿Me los puedo tomar con leche? Es una pregunta a discutir con su médico. En caso de que usted y su médico olviden esta cuestión, búsquelo en internet. Recordar que en Google está todo, simplemente usted escribe, tal antibiótico que estoy tomando, ¿se puede utilizar con el estómago lleno? ¿Se puede tomar con leche? Y generalmente la respuesta va a estar por ahí. O trate de comunicarse con su médico a través de WhatsApp o a través de cualquier red. ¿Por qué? Porque siempre es importante para asegurar lo que es el éxito en el tratamiento. Héctor Armando, ¿y no sería también lo más adecuado que el médico sea, el infectólogo, el gastroenterólogo, quien sea, le diga al paciente y hasta se lo escriba? Sí, lo que pasa es que muchas veces, como estamos viviendo en una época de la medicina en el cual para que el médico pueda subsistir necesita tener volumen más que un paciente en sí, hay que decir que muchas veces estos médicos que están trabajando por productividad, en ocasiones olvidan este tipo de, o no lo priorizan en algún momento por el gran volumen que tienen de pacientes, podrían olvidar situaciones como estas que pudieran ser la diferencia entre que el cuadro infeccioso mejore y el cuadro infeccioso no mejore. Entonces entiendo que la persona cuando va donde un médico con una situación debe tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas posible. Yo soy del tipo de persona que en la consulta le digo a mis pacientes, prefiero un paciente que esté bien educado sobre lo que tiene, porque inmediatamente es un paciente que va a cooperar mejor que un paciente que no tenga ningún tipo de conocimiento sobre su padecimiento actual. Y por tal motivo siempre trato de que mis pacientes busquen información sobre el proceso que están padeciendo. En esta situación de las infecciones y todo este tipo de situación de salud, hay algunas cosas que son típicamente dominicanas y sumamente simpáticas. Tú como infectólogo, por ejemplo, la culebrilla y una señora en el barrio que ensalma la culebrilla. Y esa mujer es un tiro. Si tú tienes una culebrilla, ella te lo va a resolver de una vez. Y así como la culebrilla, una cantidad de otras enfermedades que también... Como la erisipela, que la gente le escribe oraciones arriba en las piernas. Exacto, cuéntanos sobre eso. ¿Qué hay sobre esa situación? Miren, perdóname, ¿cuáles son los riesgos? Claro. Lo primero que hay que decir es que el ensalmar en República Dominicana tiene muchas vertientes. Aquí en República Dominicana una persona presenta culebrilla, que es el herpes zóster, que todo el mundo lo conoce, que aquí le tienen un miedo terrible, que si la cabeza de la culebra se juntan, la persona se muere. Eso. Hay que decir que la culebrilla o el herpes zóster es un proceso viral, en el cual hay una afección de uno de los nervios o de varios nervios que corren a través del tórax.
podría ser en la cara, podría ser en el tórax, en la espalda, hasta en los muslos, hasta en las nalgas. Entonces hay que decir que ese proceso infeccioso está en un nervio. Aún tiene una manifestación en la piel de bolitas que le pican, que le comen, que le arden. Generalmente este tipo de procesos es un proceso que está en el nervio. Lo que quiere decir que no importa lo que usted haga a nivel de la piel, lo que usted haga a nivel de la piel no está afectando el proceso a nivel del nervio. ¿Cuál es el asunto con la culebrilla? Que es un proceso que se cura solo. Si usted no le da tratamiento a una persona que tenga culebrilla y esa persona tiene un sistema inmunológico que funciona de una manera correcta, o sea, sus defensas están bien, esa culebrilla se va a quitar solo. Entonces aquí se ensalman las culebrillas de diferentes formas. Se toma una cuchara caliente y se le quema la cabeza a las culebras que le tienen las personas. Otra forma, le escriben una oración. Hay otras personas que le amarran hilitos y le ponen un ensalmo. Hay que decir que la culebrilla se va a curar si la persona no tiene algún proceso que esté debilitando sus defensas. Entonces, ¿qué pasa? Si esa persona tiene una culebrilla y lo ensalman solamente y no le dan el tratamiento que debe, esa persona puede presentar la complicación más frecuente de las culebrillas o del herpes zóster, que se llama neuritis postherpética, que es una complicación que hace que esa persona que padeció la culebrilla en el área donde salió la lesión le quede un dolor que puede durar 1 año o más. Por tal razón, cualquier persona que tiene una culebrilla o que está padeciendo un herpes zóster, esa persona debe buscar asistencia médica porque va a necesitar antivirales tomados o inyectados que lleguen hasta el nervio que está inflamado. Lo importante en la culebrilla no son las vesículas que tú tienes en la piel, no son esas bolitas llenas de agua. Lo importante es que tienes una estructura nerviosa que está inflamada por la infección por este virus. Eso es lo importante. Es como, por ejemplo, Héctor Armando, el asunto de la cistitis, o lo que es el mal de orines que llamamos. No te sientes en nada caliente porque te va a dar cistitis. Es exactamente lo mismo. Aquí en República Dominicana mucha gente dice que le va a dar flor blanca, que le va a dar cistitis o mal de orina si usted se sienta en una superficie caliente. Y hay que decir que no. Muchas veces esos mitos se han utilizado, sobre todo las damas, para ocultar que comenzaron una vida sexual, ya que las relaciones sexuales es una causa que puede simplemente desembocar en infecciones urinarias. Entonces una jovencita que se sentó en un motor caliente, que ha tenido relaciones sexuales escondidas de su familia y ahora tiene una infección de orina, es más fácil decir, fue que me senté en un motor caliente o en una silla caliente y ahora tengo una infección de orina, a decir que estaba teniendo relaciones sexuales escondidas con el novio. Definitivamente, el tiempo que rápido pasa cuando uno está en buena compañía. Ya el tiempo de este segmento se terminó. En el próximo segmento vamos a abrir los teléfonos para que el público, como siempre, sea parte activa de este programa y nos llamen. No se vayan, regresamos. Bienvenidos de nuevo. Qué bueno. Aquí estamos con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves hablando sobre los mitos y las verdades de los antibióticos. Doctor, una de las situaciones que se dan más a menudo, la gente comienza el tratamiento con antibiótico y solo se toma la mitad. ¿Qué sucede? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esa situación? Esa es una excelente pregunta porque creo que es uno de los hábitos más frecuentes. Una persona comienza a utilizar un tratamiento e inmediatamente se siente mejor para los antibióticos. Hay que decir que eso favorece dos cosas. Uno, que si ese proceso infeccioso puede tener repercusiones en un futuro, aparezcan. Y número dos, lo otro que puede ocurrir es que esa bacteria que esa persona tiene no se elimine del organismo y pueda convertirse en un germen resistente a esos antibióticos. Entonces, si esa persona posteriormente se infecta o infecta a alguien en su entorno, esa persona ahora tenga que tratarse con antibióticos más caros y la posibilidad de que no cure completamente también aumenta. Cuando hablamos de repercusiones en la salud en un futuro,
hay que decir que si usted tiene una infección de garganta por una bacteria en específico que se llama estreptococo y usted no utiliza el tratamiento por el tiempo suficiente, usted podría, o su familiar podría en un futuro presentar problemas a nivel del corazón. Porque el no erradicar esa bacteria de la garganta, que generalmente ocurre con tratamientos de 10 días cuando se utiliza tomado, usted puede tener, o su familiar presentar, repito, problemas a nivel de las válvulas del corazón. Y hay muchas personas que por ahí han presentado problemas cardíacos asociados a no haber recibido el tratamiento correcto por el periodo adecuado de tratamiento. Otra pregunta, doctor, porque no podemos hablar de infecciones sin hablar del VIH. ¿Verdad o mito? ¿Es real que la infección por VIH solamente se da si el hombre eyacula dentro de la mujer o hay otras vías de infección? Mire, esa pregunta realmente, como los hombres lo perciben en la calle, es de la siguiente forma. Hay hombres que dicen, a mí no se me va a pegar el VIH porque cuando tengo relaciones con una mujer, yo siempre retiro el pene para eyacular y eyaculo fuera. Porque muchos hombres entienden que cuando eyaculan dentro de la mujer, en ese momento, y esta es una frase que he escuchado muchas veces, ahí es que el pene absorbe el virus. Hay que decir que no. Inmediatamente usted tiene contacto con las secreciones de una mujer que tenga VIH, inmediatamente usted puede adquirir la condición de ser VIH si usted tiene algún tipo de lesión a nivel del pene. Y si usted no tiene la circuncisión hecha, tiene un 50% de probabilidad todavía mayor de adquirir lo que es la condición de VIH al entrar en contacto con esas secreciones. En el caso de la mujer, es cierto, si el hombre la penetra y no está utilizando preservativo a la hora de eyacular, ese semen con el virus presente en las secreciones puede simplemente transmitirse a esa persona. Después de esta pregunta que vamos a hacer a continuación, ya tenemos abiertos los teléfonos. Doctor Balcácer, algo del folclore. ¿Es verdad que crujir los dientes mientras se duerme es síntoma de que uno tiene parásitos o lombrices? Que tuvimos un desperfecto. La pregunta que quedó en el tapete fue, doctor Balcácer, ese saber popular, mito o verdad, si una persona durante su sueño cruje los dientes, dice la gente que es que uno tiene parásitos o lombrices. ¿Esto es real? Miren, hay que decir que hay algunos parásitos que pueden tener un ciclo de vida a nivel del pulmón. Y durante la noche, ese parásito que estaba en el pulmón simplemente asciende a través de la tráquea y la persona, durmiendo durante la noche, lo deglute para que llegue al intestino. Hay que decir que hay algunas personas que pudieran presentar un tragar de noche porque tienen parásitos, repito, que están pasando desde los pulmones hacia el intestino. Y para poder hacerlo necesitan subir para que la persona simplemente lo trague. Eso es real. Pero hay que decir que ese crujir de dientes tiene un nombre en medicina que se llama bruxismo. Y hay que decir que esas personas que lo presentan, la causa principal no tiene que ser parásitos. Hay muchas causas que lo pueden producir y esas personas simplemente deben ir donde su médico para que él mismo investigue cuál es la razón. Tenemos una llamada. Ya tenemos una llamada. Buenas tardes, bienvenido. Su pregunta, por favor. Mi nombre es Génesis La Antigua y mi pregunta es, ¿la resistencia a los antibióticos ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a los antibióticos? Esa es una pregunta bastante buena, que si la resistencia a los antibióticos es porque el cuerpo se hace resistente. Y la respuesta es no. La resistencia lo desarrollan los microorganismos, las bacterias a los cuales tú le estás dando el antibiótico para matarlo. Cuando tú no te tomas el antibiótico, como tu médico te lo indicó 3 veces al día, y tú te lo tomas 2 veces al día, tú estás permitiendo que la cantidad de antibiótico en tu organismo no sea la suficiente para tratar el germen. Cuando no lo utilizas por el tiempo suficiente, lo que quieres haber dicho que no eliminas el organismo, la bacteria de tu organismo,
entonces está favoreciendo la aparición de resistencia, pero no es porque tu cuerpo se haga resistente. Tenemos otra llamada. Otra llamada, bienvenido, buenas tardes. Su Sí, pregunta, buena, por favor. por favor. Sí, buenas. Sí, le escuchamos. Mi nombre es Chantal. Yo tengo una pregunta para el doctor. ¿Es cierto que los antibióticos más caros son los mejores? Wow, eso creo que es una de las preguntas de la vida popular, sumamente frecuente. Hay personas que no toman medicamentos si no son caros, porque entienden que es lo mejor. Hay que decir que no. Recordar que los antibióticos y los medicamentos tienen sus indicaciones. Lo que debemos preguntarnos es, ¿el proceso que tengo realmente necesita antibióticos? ¿Cuántas personas conocen ustedes que teniendo gripe utilizan antibióticos para que no se le complique o porque entienden que así se sienten más protegidos? Hay que decir que la pregunta correcta es, ¿tengo que tomar antibióticos cada vez que tengo fiebre? ¿Tengo que tomar antibióticos cada vez que tengo gripe? Y la respuesta, ustedes saben que los procesos gripales tienden a ser producidos por virus y los antibióticos convencionales no trabajan contra el virus que produce la gripe. Tenemos otra pregunta. Bienvenido, su pregunta, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Estoy llamando para felicitar a esa pareja de madre e hijo, que hace muy linda pareja y que se repita. Gracias. Gracias, gracias. Yo no quiero que No nos tengo vaya... pregunta porque ya la tienen. Ok. Gracias, señora, muy amable. No quiero que terminemos el programa sin hacerte la siguiente pregunta, porque además de que estaba en la lista, 3 o 4 personas nos habían pedido que le hiciéramos. Doctor Balcácer, ¿es verdad que cuando uno tiene una infección de garganta, hacer gárgaras con limón, miel y guatapanal es un cuchillo, se sana de una vez? Hay que decir que si es un proceso viral, que es una de las causas principales de infección de garganta, utilizar medicamentos tópicos puede mejorar el proceso, disminuye el dolor, la persona traga mejor y simplemente si es un proceso viral va a desaparecer solo. Pero si es una infección por bacterias va a necesitar utilizar antibióticos para eliminar el germen de la garganta, porque como dijimos anteriormente, hay infecciones de garganta que pueden tener repercusión tanto en el corazón como a nivel de los riñones, y usted tiene que tratar de protegerse, busque asistencia de su médico. Señores, qué pena, se nos terminó el tiempo, qué bueno. Héctor Armando, yo espero que esto se repita. Gracias, de verdad que sí, hoy ha sido para mí uno de esos momentitos en que, gracias a la vida, a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros y no se olviden que todos los días a las 4 de la tarde, 360 grados, estás con ustedes.